Este es el ejercicio 5.4-4 que tenemos en este circuito dos fuentes independientes, una de 4 amperes, una de 5 amperes, una resistencia de 8 ohms, una de 3 ohms y una de 5 ohms, las salidas. Ok, lo que nos pide este ejercicio es usar Thevenin y Norton, por lo cual esta salida la voy a poner en cortocircuito. Entonces aquí va a ser el corto. Ok, sabiendo esto, tenemos tres diferentes mallas, por lo cual podemos hacer un circuito equivalente mediante los teoremas, mediante los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton, ya que por ejemplo sabemos que como esta resistencia y esta resistencia es la misma, ok, permítame, corto. La resistencia de Thevenin en el circuito equivalente de Thevenin es la misma resistencia que se usa en el circuito equivalente de Norton, por lo cual que si queremos saber la fuente de voltaje, podemos pues multiplicar esto, que es la corriente por la resistencia, que nos daría una fuente de voltaje. Igual aquí, si queríamos saber la corriente, podemos dividir el voltaje entre la resistencia, por lo cual podemos tomar esto para hacer un circuito equivalente de este, ya que pues aquí tenemos una fuente independiente de corriente y una resistencia en paralelo, por lo cual nos podemos guiar de aquí para poder hacer un circuito equivalente sobre este. Ok, lo voy a hacer. Ok, ya teniendo esto, el circuito equivalente, tenemos la fuente de 32 volts, ya que 4 amperes por la resistencia de 8, que viene siendo esto, voltaje entre resistencia me da la corriente por resistencia me para el voltaje. Entonces, como aquí tenemos un circuito equivalente de este, podemos 4 amperes por 8 ohms nos va a dar 32 volts. Entonces, ya que tenemos este circuito, podemos ahora hacer disminución por series y paralelos. Ok, aquí tenemos esto. Entonces podemos hacer las leyes de Kirchhoff de corriente. Ok, podemos declarar pues por aquí tiene que pasar la corriente en corto. Lo podemos nombrar como IC. Por acá se van 5 amperes. Por aquí tienen que salir pues, IC menos 5 amperes. Por aquí pasan también IC menos 5 amperes. Son 5 amperes e IC para acá. Ok, ya teniendo esto, podemos hacer leyes de Kirchhoff de voltaje en esta malla. Lo vamos a hacer en sentido horario. Lo vamos a hacer en sentido horario para poder sacar la corriente en corto. Ok, vamos a empezar por la fuente. Entramos por menos 32 volts. Menos 32 volts. La ley nos dice que la suma de todos los voltajes debe ser igual a 0. Entonces, menos 32 volts más 8 IC menos 5. 8 por la corriente en corto menos los 5 amperes más los 3 por la corriente en corto menos 5 más los 5 por IC, que es de este lado, más 5 IC. Todo esto es igual a 0. Ok, ya que tenemos eso, menos 32 volts más
11 y C, menos 55 más 5 y C, esto es igual a 0, entonces menos 87 más 16 y C es igual a 0, 16 y C igual a 87. Entonces la corriente en corto va a ser igual a 87 entre 16 amperes. Ok, para poder saber el voltaje de Thevenin, dibujamos el circuito. Nos dice que el voltaje de Thevenin es de aquí a aquí. Ok. Para poder saber el voltaje, pues tenemos que, voy a hacerlo mediante leyes de Kirchhoff. Entonces, esta resistencia está desconectada, por lo cual no lo voy a necesitar. Entonces, de aquí a aquí es donde voy a hacer la ley de Kirchhoff. Por lo cual, si por aquí esta fuente me está dando 5 amperes y por acá no se está yendo nada, voy a declarar que por aquí se están yendo esos 5 amperes. Por lo cual, si por aquí están llegando 5 amperes y por aquí están llegando los otros 4 amperes de esta fuente, a este nodo le están llegando 9 amperes, que son los que pasan por aquí. 9 amperes. Ok, ya teniendo esto en cuenta, podemos declarar los voltajes. Sería resistencia por corriente, nos daría el voltaje, en este caso 3 por 5 sería 15. Serían 15 volts de mayor a menor potencial. Ok, por acá están pasando 9 amperes. 8 por 9 verían 72. Son 72 volts de mayor a menor potencial. Ok, ya teniendo esto en cuenta, podemos aplicar las leyes de Kirchhoff de voltaje en este camino cerrado. Ok, primero vamos a ver si las leyes de Kirchhoff de corriente están bien. Pasan 5, entran 4, pasan 9, se van 4, se van 5. Ok, entonces las leyes de Kirchhoff de voltaje dice que la suma de todos los voltajes debe ser igual a 0. Entonces vamos a hacer la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario. Leyes de Kirchhoff de voltaje. Ok, entonces las leyes de Kirchhoff de voltaje, vamos a empezar por esta resistencia. Como va así, entonces sería menos 72 volts, menos 72, menos 15, menos 15, más el voltaje, este es lo considero como voltaje de Thevenin, más el voltaje de Thevenin, esto debe ser igual a 0. Por lo cual, entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual menos 72 menos 87 menos 87, pasa por aquel lado, pasan 87 volts. El voltaje de Thevenin es de 87 volts. Ok, ya teniendo el voltaje de Thevenin, la corriente, podemos sacar la resistencia. Por lo cual, entonces la resistencia va a ser igual al voltaje de Thevenin entre la corriente en corto. Entonces esto va a ser igual a 87. Voltaje de Thevenin 87 sobre 1 entre la corriente me dio 87
16avos. Entonces esto va a ser igual a 16 volts. 16 ohms, perdón. Ok, ya teniendo el voltaje, la corriente y la resistencia, podemos hacer los circuitos equivalentes de Thevenin y el circuito equivalente de Norton. Entonces el circuito equivalente de Thevenin quedaría la fuente de 87 volts, la resistencia de 16 ohms, y el circuito equivalente de Norton quedaría como 87 sexavos con la resistencia en paralelo de 16 ohms.